Cuando Dios se da a conocer en su palabra, tiene que provocar en nuestro corazón el cambio, por lo cual Él se da a conocer lo que quiere de nosotros, cuál es su voluntad para nuestras vidas, ¿ven? Y siendo una mujer pequeña, Dios se revelaba a mi vida y su presencia cuando yo le busco es una presencia sobrenatural, Él me imparte y yo me siento feliz y tendría mucho argumento para sentirme mal, pero la presencia de Dios me cambia todo mi ser, de adentro para afuera, amén. Porque he entendido quién es el Señor, que Jesús es el Señor, Cuando Pablo le dice a los romanos, si usted me sigue, capítulo 10, es un texto muy conocido, dice así, Romanos 10, sabe que Pablo le hablaba a los romanos eran creyentes que estaban bajo el imperio romano, y el emperador romano, les tenían que reconocer los ciudadanos de Roma como el Señor, O sea que el Señor para los ciudadanos romanos era el emperador, ¿verdad? Bien. Pero acá dice en el capítulo 10, versículo 8, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo si confesares que Jesús es el Señor. Amén. Y los creyentes de Roma sabían bien qué significaba la palabra Señor. Era la máxima autoridad. Era la persona que tenía dominio sobre ellos. Que podía hacer de ellos lo que Él quisiere. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta gran arma poderosa de Dios, que si confesamos lo que nosotros creemos con nuestro corazón, no solo que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, porque nos ha demostrado a través de todo su ministerio que la muerte no lo pudo detener, que el poder que tenía era un poder que no era de este reino, era de un reino superior. Amén, levantaba a los muertos. Lázaro, que hacía 4 días que estaba muerto, fue, le ministró y lo sacó fuera de la tumba. Amén. Ningún profeta del Antiguo Testamento hizo los milagros y las señales que Jesús hizo cuando caminó sobre esta tierra. Nosotros entendemos a través de las Escrituras que Jesucristo vino a vencer al enemigo de la humanidad, que es la muerte, porque usted le pregunta a cada persona que vive en este mundo y todos tienen miedo a este paso, ¿no es cierto?, no sabiendo lo que va a pasar después, pero nosotros a través de Cristo, Él nos reveló lo que les va a pasar a aquellos que hemos creído en Jesús. Amén. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, sabe que la característica del cristiano es creer y confesar. Cuando usted recibe una palabra que está buscando a Dios, y por ejemplo le dice, yo soy el Todopoderoso, como a mí se me revelaba, y creía, y Dios me traía tal convicción dentro de mi corazón, y lo confesaba,
Y entonces esa palabra actuaba dentro de mí y actuaba en el mundo espiritual, activa el mundo espiritual, creo y confieso. La característica de un cristiano es creer y confesar. Amén. Cuando usted ve un cristiano que cree pero no confiesa, esa fe está un poco a medias, Porque yo tengo que creer y confesar para que la palabra de Dios se active en el mundo espiritual. Mire qué importante. Si yo creo, por ejemplo, yo tenía una enfermedad y Dios, yo le buscaba y ya el diablo me daba el destino, el día que me iba a morir, yo me veía en el velorio con todo, quién era la sucesora mía, todo ya lo tenía preparadito. Entonces le comencé a buscar a Dios y le pregunté, Señor, yo me voy a morir. Y lo busqué en la palabra y el Señor se empezó a revelar a mi vida y me empezó a dar una promesa. Y el Señor me dijo, conforme a cómo prospere tu alma, tú vivirás. Y entonces yo no entendía mucho las cosas de Dios, pero Dios me las hacía entender y yo recibía la palabra y la confesaba. Un cristiano se caracteriza porque cree y confiesa. Amén. Si yo creo que Dios es todopoderoso, yo digo, mi Dios es todopoderoso, y me sacará de esta situación adversa. Si yo creo que Dios se me reveló a mí como Dios santo, yo creo que Él es santo y yo soy su hija, yo me tengo que caracterizar por la misma cualidad de mi Dios, tengo que ser como mi Dios. Señor, si tú eres santo, yo tengo que ser santo y tengo que ocuparme en hacer los cambios en mi vida porque Dios se me reveló. Amén. La palabra que llega a tu corazón la cree y la confiesa. Cuando la confesás se activa en el mundo espiritual y comienza a trabajar y cumplir el propósito por el cual esa palabra fue enviada a tu vida y esa palabra no va a volver vacía, va a tener una respuesta sobrenatural. Por eso lo importante de buscar a Dios todos los días a través de su palabra con hambre y sed de Él. ¿Sabe? Hoy yo le decía, esta palabra me activó. ¿Sabe por qué? Porque veo en los ejemplos, por ejemplo, en la vida de José, un hombre que Dios le revela un sueño y le dice que sus hermanos y su padre se iban a inclinar ante él. ¿Amén? ¿Y qué hizo José? La contó a su hermano. ¿Y qué pasó? Se le vino toda la contra, El enemigo no quería que esa palabra se activase en el mundo espiritual y llegó al punto hasta querer su misma familia matar a ese hombre de Dios. Pero ese hombre de Dios tenía el sueño dentro de su corazón, tenía algo que Dios le había dado y cuando Dios te da algo es tan inconfundible, amén, que vos vivís por lo que Dios te dio, porque algún día eso se va a cumplir. Y pasó el tiempo, y sabe que José llegó a ser el gobernador de la tierra, porque las decisiones de José dirigían a Egipto, amén. La palabra se activó. Cuando Dios se revela, por eso hay que pagar el precio de la búsqueda, para que Dios se te dé a conocer y vos puedas decir como cantábamos recién, mi Dios es grande y fuerte, no hay otro como Él, es magnífico, mi Dios es todopoderoso, mi Dios resucita a los muertos, mi Dios sana a los enfermos, mi Dios levanta a aquel que no tiene ninguna fuerza, porque es mi Dios, porque me ha soltado esta palabra y yo la creo y la profetizo y esa palabra comienza a trabajar en el mundo espiritual y se hace real, amén. El que creyere y confesares. Acá dice, el que cree que Jesús es el Señor, y es el Señor de la creación. Es el Señor de tu vida. Señor significa aquel que te domina, aquel que te dirige.
Aquel que es dueño de tu vida. Eso significa Señor, el Kyrios. El Kyrio es una palabra griega que en hebreo significa Yahvé, Dios. ¿Amén? Jesucristo es el Kyrio, el Señor de la creación. Por eso Juan dice, en el principio el Verbo era con Dios. Cuando no existía nada, Jesús y el Padre estaban en el principio y el Espíritu Santo estaban juntos los tres. Amén. Nosotros a veces queremos razonar la Trinidad y no la podemos porque nuestra mente racional no la puede entender. Pero Dios, nuestro Dios, es un Dios trino, un Dios que se fue dando a conocer, primero la persona de Yahvé, Dios, el Creador, con esa función de Creador. Luego la persona de Jesús, el Hijo, como la función de Redentor. Y luego el Espíritu Santo, que es el Santificador, que van a van a hacer la obra de redimir a la humanidad, salvar a la humanidad, los tres juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu Dios es el Señor y como Señor se merece lo mejor de tu vida, el mejor tiempo, la mejor alabanza que brota de un corazón agradecido. Mire, hay tantos ejemplos en la vida, en la Biblia, de, por ejemplo, personas en las cuales Jesús los liberó de 7 demonios. Dice María Magdalena, una mujer, que fue la primera que fue al sepulcro a ungir al Señor, a su Señor. Dijo, me han llevado a mi Señor, dijo María Magdalena cuando entra en el sepulcro. Fue la primera que recibe la revelación del Cristo resucitado. Pero ¿qué había en el corazón de esta mujer? Había gratitud por lo que Dios había hecho por ella. La había perdonado como nos ha perdonado a nosotros. La había libertado de esos demonios que la oprimían y que le habían tomado de su voluntad y hacía una vida que era desagradable a Dios. Y Jesucristo con su gran amor oró por ella y ella fue libre completamente porque Jesucristo es Dios y todo demonio se tiene que sujetar ante la autoridad del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y esta mujer, dice, fue al sepulcro, tenía un corazón agradecido. Su Señor había muerto, no había esperanza para ella. Y fue, y sabe que recibe la revelación del Cristo resucitado. Amén. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, eso será hecho. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y va a producir todo aquello por lo cual es enviada a tu vida. Por eso comienza a buscarle compasión a Jesús. Que Él sea el Señor, que se revele como tu Señor. El que creyere y confesare será salvo. Si vos crees que Jesús es el Señor, tengo que confesarlo con mi boca. Señor, yo creo que tú eres el dueño de mi vida. Amén. Lo confieso. Cada palabra, cada promesa. Sabe que en el nuevo pacto es un pacto mejor. Porque es hecho con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene tantos beneficios para nuestras vidas. El enemigo no te puede tocar cuando vos te aplicás la sangre de Cristo, está sobre mi cabeza. Amén. Aún cuando viene una batalla espiritual, anda a confrontar a tu enemigo cubriéndote con la sangre de Cristo y el enemigo no te puede tocar. ¿Sabe? Experiencias yo tengo. Aún dormida, el enemigo vino a ahorcarme en una oportunidad. Y yo no entendía mucho, pero sí entendía que la sangre de Cristo tiene poder. Y dije, la sangre de Cristo, y me soltó. Era un ataque espiritual.
Amén. El poder de la sangre. Por eso este pacto que Dios ha hecho para salvar a la humanidad es mejor que el antiguo pacto. Dice la palabra que el otro era la sombra, porque había una esencia atrás. Había algo real atrás del antiguo. El antiguo era la sombra. Este pacto es mejor, porque dice que Él pondrá la ley en nuestros corazones. Amén. Que Él borrará nuestros pecados. Amén. Jesucristo es el Señor. Es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y como tal, necesita que aquellos que hemos creído en Él, seamos personas que le reconozcamos por lo que Él es. No solo que lo cantemos, sino que lo vivamos todos los días, que le busquemos. ¿Sabe que la búsqueda va a ser algo en tu vida tan hermoso? Porque vas a recibir la revelación de lo que es tu Dios, quién es tu Dios, para qué te trajo a este mundo, qué tenés que hacer en este mundo. Es el precio que hay que pagar como discípulos de Cristo, pero es un precio que luego va a traer tantos beneficios para cada uno de nosotros. Amén. Yo en esta mañana me regocijaba en esto. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, mire, en San Juan. Por eso, hermano, sabe que acá funciona el Instituto Bíblico. Y hay maestros preparados, Y es la oportunidad de inscribirte. Que no seamos como el pueblo de Israel que no le conocía al Mesías porque no tenía conocimiento de las Escrituras. Juan capítulo... Mire, Juan capítulo 20. Dice, pero María, versículo 11, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y los ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Y dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, aquel que cuidaba las tumbas, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella, le dijo, Raboni, maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. ¿Quién fue la primera que recibe la revelación? Esa mujer agradecida que iba al sepulcro a honrar, al cuerpo del Señor. Llevaba especies aromáticas para ungir su cuerpo. Ella recibe la revelación del Cristo resucitado. Amén. Luego dice, se aparece a los discípulos y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Mire, si el Señor se les presenta y le muestra las manos y los costados, amén. Y Dios lo puede hacer. Entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Mire el otro pasaje, dice: pero Tomás, uno de los otros, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, o sea que se alejó de la compañía de los discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en pie y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Iglesia del Señor, no sea incrédulo, sino crea en la palabra de Jesús. Y él entonces le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Tomás tenía un problema con su fe, ¿verdad? No creía, pero se había alejado de los discípulos. Yo si no lo viere sus clavos en sus manos, y ese costado que había sido herido con esa lanza, no creeré. Qué distinto a la otra mujer. Había entendido lo que había hecho Jesús. Jesús la había perdonado. Ella era una mujer agradecida. Cuando el Señor se le revela, ella inmediatamente lo reconoce: Jesús, Raboni, no hay duda en su corazón. Y este Tomás, que caminó con Jesús, que lo vio haciendo señales y maravillas, que escuchó que un día iba a resucitar, lo ve resucitado. Le dicen los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él dice: pero si no viere, no creeré. Jesús mismo se le presentó. Y él tuvo que reconocer que era el Señor. Pero hermano, nosotros no le vimos a Jesús. Pero nosotros somos más felices que los discípulos. Más bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y nosotros hemos creído porque Dios nos ha impartido una fe sobrenatural para creer toda su palabra. Amén. Y cuando vos le buscás, Dios se te va a revelar. Te va a dar una palabra, ¿sabe? Yo me apasiono cuando doy el Pentateuco. Lo doy con la pasión de la revelación, porque a mí Jesús, Él se me reveló. Ahí, Él reveló su ley. Ahí, Él le dijo a Moisés: vete a Faraón y dile: yo soy Jehová, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo. Amén. Y comienza Dios a manifestar su poder a través de las señales. Amén. Y yo sé que las señales que Dios hizo en el antiguo, Dios la puede hacer en este tiempo, porque es el mismo Dios. Su poder no ha cambiado. Solo quiere un pueblo que le crea, un pueblo que le busque, un pueblo que reciba su palabra y la confiese, para que esa palabra se active y comience a hacer lo que esa palabra fue revelada a tu corazón. Amén. Si confesares, si creyeres, si confesares, eso va a suceder. Porque la palabra Dios te la imparte dentro de tu corazón. Este nuevo pacto tiene esa capacitación, no como el antiguo pacto, que era la ley sin poder. Ahora es la palabra con el poder del Espíritu Santo, por eso llega a lo más profundo, para que esa palabra se realice. Dios te la imparte, te la revela para que se realice. Necesita un pueblo que le busque, que le crea, que confiese la revelación que Dios le da.
y vas a ver que esa palabra se va a activar y van a suceder cosas sobrenaturales con tu vida, con la vida de aquel que solo cree en su palabra. Amén. La característica del cristiano es creer y confesar. Amén. Creo y confieso, y eso se produce, porque ha llegado el mensaje a lo más profundo de tu ser, y lo ha provocado el Espíritu Santo para que vos lo confieses y se active en el mundo espiritual. Amén. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, eso se va a cumplir. Amén. Así que, hermanos, yo a través de la Escritura, Dios me revela su grandeza, quién es. Jehová Todopoderoso. Cuando a veces suceden cosas, yo entiendo que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Un día me las dirás. Amén. Aunque ahora no las entienda, pero un día yo las voy a entender. ¿Bien? Porque Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios en el cual vos creíste que envió a su Hijo a morir en esa cruz para pagar el precio por lo que vos tenías que pagar, este Dios tiene en control todas las cosas. Y quiere una iglesia que le conozca, una iglesia que tenga una fe incondicional, que aunque esté pasando por circunstancias que no las entiende, siga confiando y profetizando esa palabra que está dentro de su corazón, que va a tener el cumplimiento. ¿Amén? Si creyere y confesare, a mí me activó algo en las neuronas espirituales, una palabra súper que la conocemos, pero me hizo bien. Pero también me dio una responsabilidad de una mayor búsqueda de Dios. Hoy veía la vida de Tomás, digo, ¿cómo caminó con Jesús? Los discípulos dijeron, el Señor ha resucitado entre los muertos, y él dijo, si yo no le veo los clavos en las manos y su herida en el costado, no creeré. Se le tuvo que presentar el Señor Jesucristo. Qué oportunidad para que esta iglesia conozca más de Jesús. Jesús es el Señor. Es el Señor de la creación. Porque dice que ahora está sentado, volvió a su gloria junto al Padre. Abrió el camino al cielo, donde tenemos acceso a la presencia de Dios. Este nuevo pacto nos da el beneficio de que nosotros podemos entrar libremente a su presencia, orando, buscándole. Amén. Aunque usted no vea a Dios, usted a través de arrodillarse y clamar a Jesús, ahí está Jesús para asistirle, para hablarle, para darle un mensaje, una palabra que usted necesita. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre fue creado no solo con la comida material, necesita la comida espiritual. La palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué está insatisfecha la humanidad? Porque no le busca a Dios, porque no tiene el menú de la palabra de Dios, que cuando uno recibe el mensaje del Señor, uno se siente satisfecho. Amén. Diferente, aunque le pasen cosas, porque Dios te habla, te da una palabra, vos la crees en tu corazón porque el Espíritu Santo te la mandó para que la creas, pero lo que tenés que hacer es confesarla. Señor, tú me diste esta palabra, está dentro de mi corazón y ahora la confieso. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿qué palabra está dentro de su corazón que necesita el cumplimiento? ¿Qué les ha dicho Dios que hará con su vida? ¿Qué Dios le ha revelado a través de su palabra? Y si no le ha revelado nada, porque nunca le han buscado. Pero yo te digo que cuando le buscamos, Dios te habla. ¿Amén? Así que
en esta noche recuerden una promesa de Dios. Señor, tú dijiste que por tu llaga yo soy sanado. Señor, yo lo declaro. Las llagas de Cristo tienen el poder para traer sanidad a mi cuerpo. Amén. Señor Jesús, tú dijiste que tu pueblo será prosperado. Señor Jesús, tú dijiste que tú das semilla al que siembra y multiplica su sementera. Señor, yo siembro en tu reino. Voy a ver la multiplicación porque es la palabra que salió por tu boca, Dios. Y esa palabra se va a activar en el mundo espiritual. Y vos vas a tener el resultado sobrenatural. Amén. Cuando Daniel y sus amigos determinaron no contaminarse con este mundo, hubo una capacitación sobrenatural sobre sus vidas. Cuando ellos determinaron hacer la voluntad de Dios, hubo una capacitación sobrenatural sobre sus vidas. Amén. Porque Dios, tu Dios, acá que hay muchos estudiantes, es el Dios de toda ciencia. Es un Dios matemático, porque si usted ve el universo, si usted conoce trigonometría, acá si hay estudiantes, y ven que las leyes que gobiernan el universo, todo ha sido creado por perfecto, por la mente de nuestro Dios. Y ese Dios es el creador de toda la ciencia. Si vos entregás tu corazón a Jesús y le decís, Señor, yo me voy a mantener alejado de las costumbres del mundo porque yo sé que mi Dios es santo, seguramente, y has elegido una ciencia para el servicio de tu Dios, Dios te va a capacitar sobrenaturalmente y vas a ser lo mejor de lo mejor, una persona distinguida, porque has determinado obedecer su palabra y has determinado agradar a tu Dios y que Él sea tu Señor. Amén. Mire cuántos beneficios tenemos creyendo que Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor y yo te lo puedo dar hasta en el Apocalipsis, cuando se abren los libros y solo Juan dice, estoy llorando porque ninguno es digno de abrir el libro y los sellos. Y viene un ángel y lo toca a Juan, dice, hay uno solo que es digno, es el Cordero inmolado. Y entonces Juan se alegra porque es Jesucristo el Cordero inmolado. Amén. Y todos dicen, los ángeles comienzan a cantar un himno, digno es el Cordero inmolado, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que Jesucristo sea el Señor de tu vida, en todo lo que hagas. Que en este tiempo tengamos el deseo de conocerle más. Acá hay un instituto que funciona. El día 2 estamos anotando para primer año del año que viene. Usted puede hacerlo, no es caro, y conocer a Dios va a traer los más grandes beneficios para su vida, su familia, su entorno, su ciudad y el mundo entero. ¿Amén? Entonces nos vamos a poner de pie. Y si hay una palabra, un sueño que Dios ha puesto dentro de tu corazón, declararlo y profetizarlo. Seré un empresario. Tú me dijiste, Señor, que seré un empresario y yo creo que así será. Tú me dijiste que sería una profesional, un médico, un ingeniero. Señor, pongo mi carrera en tus manos. Declaro, Señor, que seré un hijo que honre tu nombre, porque determino, Dios amado, Señor, hacerte Señor de mi vida en todas las áreas, porque he reconocido que tú eres el Dios, Señor, que vino a esta tierra, que murió, pero la muerte no te pudo detener, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque solo tú, Señor, subiste al cielo, estás sentado a la diestra, Señor, con la gloria mayor que la que tenías antes, porque venciste al enemigo de la humanidad.
Señor, y yo te reconozco como el Señor y Salvador. Tuya la barakata la brashia. Señor, tú estás en medio de aquellos que te buscan. Y te buscamos, te necesitamos. Ministra, Espíritu Santo, a cada vida, a cada corazón. Señor, todo espíritu de incredulidad lo ato, lo reprendo y lo echo fuera. Toda indiferencia, Señor, al llamado que tú has hecho, Señor, a cada persona en este lugar. Señor, ato ese espíritu inmundo, Señor, de indiferencia al llamado, porque todos han sido llamados, Señor, a ser hijos tuyos, han sido llamados a tu reino, a este reino inconmovible, a este reino eterno, a este reino que tiene leyes, Señor, que tú las has revelado a nuestras vidas, amado. Y nosotros queremos caminar haciendo tu voluntad. Queremos obedecer tu palabra. Queremos, Señor, buscarte todos los días. Y esa revelación que tú nos das, Dios, confesarla a las potestades del aire, para que esa palabra, Señor, se active, Señor, en el mundo espiritual y se materialice en este mundo natural. En el nombre de Jesús. Tuya la barakata la vashia. Hay poder de Dios, poder del cielo. Yo te levanto, dice el Señor. No te tengas en menos, porque yo estoy contigo y yo haré lo que te he prometido. Solo confiesa, solo declara en esta noche. Y hay poder en tu declaración, tuya la barakaya. Sí, Señor, bendecimos tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre por el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Señor, como esa mujer María Magdalena, agradecida, Señor, por lo que tú has hecho, queremos agradecerte, Dios amado, porque sabemos, Señor, que tú puedes hacer lo que el mundo, la ciencia no puede hacer. Que tú conoces, Señor, cada detalle de nuestras vidas y que tú tienes una respuesta, Señor, para cada situación que parece imposible. Sí, Señor. Sí, Señor. Multitud.